Muy buena gente, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis de la empresa Ternium Argentina, empresa que, para los que no sepan, se dedica a la fabricación de acero. Acá nos dice que su compañía elabora y procesa un amplio rango de productos de alto valor agregado con la más avanzada tecnología y siguiendo rigurosos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. Yendo un poco a la cotización en el mercado argentino, la empresa cotiza bajo las siglas TXAR en el Merval. La tenemos cotizando ya hace bastante tiempo con clara tendencia alcista de largo plazo, inclusive es una de las que más subió en los últimos años. Si vemos, antes del coronavirus estaba cotizando unos 24 pesos, la crisis del coronavirus la lleva a estar cotizando el 19 del 3 de marzo del 2020 a unos 13,95 y de ahí que arranca una gran recuperación, y más que recuperación diría que entra en una gran tendencia alcista, tocando máximos en los 42,45 pesos. Si vemos la cotización en el ADR de la empresa, vemos que la empresa también cotiza ya hace un montón de tiempo y que hoy se encuentra cotizando a un precio muy por debajo del promedio que venía oscilando, fíjense, desde hace un montón de tiempo. Para los que sepan y los que hayan visto el video de mi cartera de inversión, yo estoy colocado en el CDR de Ternium, ya que veo en esta empresa una gran oportunidad alcista de largo plazo. Yendo ahora sí a lo que son los balances del segundo trimestre del 2020 y haciendo un poco de análisis horizontal, podemos ver que en el estado de resultados compara el periodo de 3 meses finalizado el 30 de junio del 2020 contra el del 2019 y el periodo de 6 meses finalizado el 30 de junio del 2020 contra el 2019. Al que le vamos a prestar atención es a los primeros 6 meses del año del 2020 comparado a los primeros 6 meses del año del 2019. Si vemos, los ingresos por venta disminuyeron comparado a los de los primeros 6 meses del 2019, así también lo hizo el resultado bruto. El resultado operativo fue inferior, aunque no tanto, comparado a los primeros 6 meses del 2019. La ganancia antes de los resultados de inversiones en compañías asociadas y del impuesto a las ganancias fue considerablemente menor al de los primeros 6 meses del 2019. Recordemos que estamos viendo los datos expresados a valores en miles de pesos. La ganancia o pérdida del periodo fue de 641 millones negativo para los primeros 6 meses del 2020, comparado a los 5.612 millones de pesos de ganancia de los primeros 6 meses del 2019. Es una gran variación negativa, pero recordemos que estamos en momentos muy complicados. Acá ya se están teniendo en cuenta todo lo que fue el grueso del impacto del coronavirus, por lo que era de esperar grandes resultados negativos. Haciendo un poco un análisis horizontal de su estado de situación financiera de los primeros 6 meses del año, vemos que el activo no corriente aumentó su valor con respecto a los que tenía a finales del 2019. El total del activo corriente también lo hizo. El total del activo pasó de 177.000 millones a 200.000 millones. El patrimonio neto también aumentó de 157.000 millones a 183.000 millones. El pasivo no corriente aumentó de 7.900 millones a 5.500 millones en los primeros 6 meses del año. El pasivo corriente disminuyó en los primeros 6 meses del año, pasando de 12.000 millones a los 10.164 a finales de junio del 2020. Viendo un poco de lo que fueron su estado de flujo de efectivo, vemos que generó flujos netos de efectivo por las actividades operativas mayores a los que tuvo en los primeros 6 meses del 2019, los cuales pasaron de 6.171 millones a 10.260, es un dato positivo. Las actividades de inversión también tuvieron una fuerte suba de 448 millones a 3.716 que tuvo en este año en los primeros 6 meses. Acá nos habla un poco del impacto que tuvo el COVID-19 en la compañía. Nos dice que la pandemia continúa generando consecuencias en los negocios y actividades económicas a nivel global y local, y que si bien las operaciones de la sociedad se redujeron, las mismas se mantienen y se prevé que continúen a pesar de las dificultades. Nos dicen que a la fecha de emisión de los estados financieros, el capital, los recursos financieros y la posición general de liquidez se mantienen sólidos. Eso ahora lo vamos a estar viendo haciendo el cálculo de los ratios.
y nos dice que el alcance final del brote del coronavirus todavía es desconocido, tanto a nivel global como a nivel país. Como vemos acá en información geográfica, Ternium Argentina agrupa su información geográfica en 3 áreas principales: América del Sur y Centroamérica, América del Norte, Europa y otros. Sin mucho más para agregar de sus estados de situación, sin mucho más para agregar de acá, vamos a ir directamente al cálculo de sus ratios, en el que decidí incluir algunos más que no venía incluyendo en otros análisis. Empezando por la liquidez, como vemos termina el año 2019 con una liquidez de 3,24, superior a la que tuvo en 2018 del 2,05. En los primeros 6 meses esta liquidez ácida sube a 4,52, muy superior a los que tuvo en los primeros 6 meses del 2019, que fue del 2,15%. Cuando vemos la liquidez ácida, en el que al activo corriente le sacamos el inventario, ya que se considera lo menos corriente, vemos que en el año 2019 tenía una liquidez ácida casi de 1, superior al 0,48 del año 2018. En los primeros 6 meses del 2020 tuvo una liquidez ácida del 1,76, muy buena, teniendo en cuenta que la empresa se dedica a lo que es la venta de su inventario, se dedica a la venta de acero, por lo que el inventario tiene gran proporción en lo que es su activo corriente, y aún así, sacándole el inventario a esta cuenta, está por encima de 1, lo cual es muy buen dato. Si lo comparamos con los primeros 6 meses, que daba este resultado 0,49, se encuentra en una buena posición de liquidez la empresa. Cuando vemos el fondo de maniobra, que es nada más ni nada menos que la diferencia en pesos de hacer la resta del activo corriente menos el pasivo corriente, vemos que su posición el fondo de maniobra viene siendo cada vez mayor. A finales del 2018 era de 17.000 millones, en los primeros 6 meses del 2019 era de 19.000 millones, a finales del año el fondo de maniobra era de 27.000 millones y hoy es de 35.756, lo cual vuelve a ser un dato positivo. Cuando vemos el fondo de maniobra sobre ventas, vemos que también tiene una tendencia positiva en el tiempo. Cuando calculamos el día de inventarios, o sea, los días que tarda en venderse los inventarios, vemos que en 2018 este día de inventario nos arrojaba un resultado de 167 días, en el año 2019 fue de 109, lo cual es una variación positiva, ya que en 2019 tardó menos en rotar su inventario. En los primeros 6 meses del año este resultado fue de 137 días, comparándolo a los 143 que tuvo en los primeros 6 meses del 2019, también es una variación positiva. Cuando vemos los días de cuentas por cobrar, o sea, los días que tarda la empresa en cobrar los créditos por venta, vemos que en 2018 esto era 15,94 días aproximadamente, en 2019 era del 19,21, lo cual es una variación negativa porque pasó a tardar más en cobrar sus ventas. En los primeros 6 meses fue de 15,40, comparándolo con los 25,24 días que tenía en los primeros 6 meses del 2019. Es una variación positiva, ya que en los primeros 6 meses de este año achicó el número de días que tarda en cobrar sus créditos por venta. Cuando vemos los días de cuentas por cobrar, o sea, los días que tarda en pagarle a sus proveedores por la mercadería vendida, vemos que en 2018 era de 33,39 días, lo cual comparándolo a los 15,94 días era una buena diferencia que tenía Ternium, porque significaba que los clientes en pagarle a Ternium tardaban menos días que lo que Ternium tardaba en pagarle a sus proveedores. Si vemos esta diferencia en 2019, los días de cuentas por pagar pasaron a 29,57, lo cual es una variación negativa. En los primeros 6 meses del año fue también de 29 el resultado, comparándolo a los primeros 6 meses del 2019 que era de 39. Podría decirse que este ratio empeoró un poco, pero sigue siendo mayor a lo que tardan los clientes en pagarle a Ternium, así que está en buena posición. Si vemos el ciclo de conversión de efectivo, que es los días que permanece el inventario antes de ser vendido, más las cuentas a cobrar, menos los días de cuentas por pagar, vemos que en 2019 tuvo un buen resultado, ya que mientras más chico sea este número, mejor para la empresa. En 2019 era de 99 días, comparándolo a los 150 días que tenía en 2018, es una variación positiva para el año 2019. En los primeros 6 meses del año fue de 123 días, que comparándolo a los 130 días que tuvo en los primeros 6 meses del
2019 también es un dato positivo para Ternium. Cuando vamos a calcular la solvencia, en el año 2019 tuvo una solvencia de 7,77, comparándolo a los 4,25 que tuvo en el año 2018. Fue mucho mejor. En los primeros 6 meses del año la solvencia sube a ser 9,78. Fíjense, tiene una solvencia muy holgada la empresa Ternium Argentina, comparándolo a los primeros 6 meses del 2019, el cual era de 4,78. La solvencia mejoró muchísimo, ya de por sí 4,78 era un dato bueno, ahora 9,78 es una solvencia extraordinaria. La proporción de activo pasivo en el año 2018 era de 3,84, en el año 2019 era de 8,77, en los primeros 6 meses del año pasó a ser de 10,78, comparándolo al 5,78 que tenían en los primeros 6 meses del 2019, también es una variación positiva. Esto significa acá que por cada peso en el pasivo la empresa tiene 10 pesos en el activo. Cuando vemos cómo es su estructura de financiamiento, vemos que a finales del 2019 financiaba el total de su activo con un 89% patrimonio neto y un 11% pasivo. Esta proporción en los primeros 6 meses del 2020 pasó a ser del 91% de financiación con patrimonio neto y 9% con pasivo. Cuando vemos el ratio de movilización, o sea, el porcentaje de activo no corriente sobre el activo total, vemos que se mantiene más o menos estable. En 2018 era de 73%, en 2019 fue de 77%, bajó un poco en estos primeros 6 meses al 77,26%, comparándolo al 73,99% de los primeros 6 meses del 2019, es una variación positiva. Cuando vemos cómo financia la inversión inmovilizada con respecto al patrimonio neto y pasivos de largo plazo, vemos que el ratio se mantiene más o menos en los mismos valores, siendo el mejor ratio el que tuvo en los primeros 6 meses del 2020 de 1,23, lo cual dice que sobrefinancia su activo no corriente con deuda de largo plazo y patrimonio neto, lo cual vuelve a ser un dato positivo. Cuando vemos el cálculo de los márgenes, el margen bruto que tuvo en 2019 fue del 18,66%, inferior al 23,92% que tuvo en el año 2018. En los primeros 6 meses del 2020 el margen bruto fue de 15,25, bastante inferior a los que tuvo en el año 2019, comparándolo a los primeros 6 meses del 2019. Sin embargo, fue mejor, ya que era del 14,37%. Cuando vemos el margen operativo, en el año 2019 fue del 7,34%, inferior al 13% que tuvo en el año 2018. En los primeros 6 meses de este año fue del 3%, superior al 2,82% que tuvo en el año 2019 en los primeros 6 meses. Cuando vemos el cálculo del margen neto, el margen neto con respecto al 2018 también baja, ya que pasa a ser 17,97% en el 2018, en el 2019 10,36%, pasa a ser negativo por toda la crisis del coronavirus. Todo el resto en los primeros 6 meses de este año da un resultado de 1,47% negativo, comparándolo al 10,24% de margen neto de los primeros 6 meses del 2019. Es una gran variación negativa, pero es más que entendible. Cuando vemos la rentabilidad neta, cuando vemos la rentabilidad del activo, vemos que en el año 2018 tuvo una rentabilidad del activo del 15%, en el año 2019 del 6,24%, lo cual es una variación anual negativa. La variación en los primeros 6 meses es más que negativa, ya que da un dato negativo del 0,32%, comparándolo al 3,02% de los primeros 6 meses de rentabilidad del activo. Vuelve a ser una variación negativa. Lo mismo pasa con la rentabilidad con respecto al patrimonio neto. En el año 2018 sacaba una rentabilidad del patrimonio neto del 13,66%. En el año 2019 fue del 7%. En los primeros 6 meses esta rentabilidad del patrimonio neto fue negativa del 0,35%, comparándola al 3,65% de los primeros 6 meses del año pasado. También vuelve a ser un dato negativo, que era de esperar por toda la crisis que estuvimos viendo este año. El beneficio por acción que sacó la empresa también baja con respecto al que tuvo en 2018, ya que fue de 4,52 pesos de beneficio por acción, comparándolo al 2,46 que tuvo en el año 2019. Es una variación anual negativa. En los primeros 6 meses de este año tuvo una pérdida por acción de 0,14 centavos, comparándola
a la ganancia por acción que tuvo en los primeros 6 meses del año pasado, que fue de 0,93, también vuelve a ser un dato negativo. La cobertura de intereses con respecto al EBITDA en el año 2018 fue del 5,22, en el año 2019 fue de 7,83, lo cual es un dato que mejoró bastante. Vemos que en los primeros 6 meses del año fue de 3,34, superior al 3,24 que tuvo en los primeros 6 meses del año pasado, lo cual es una variación positiva para este año. La cobertura de intereses respecto al flujo de efectivo por las actividades operativas, vemos que en el año 2018 fue de 1,62, muy inferior al 19,57 que tuvo en el 2019. Los primeros 6 meses de este año fue de 25,49%, muy superior al 12,75 que tuvo en el año 2019. Esto quiere decir que por cada peso de gasto financiero que tuvo, generó un flujo de efectivo por sus actividades de operación 25,49 veces mayor. La capitalización bursátil viene subiendo. En el año 2018 tenía un valor de mercado de 60.000 millones de pesos aproximadamente. En el año 2019 era ya de 115.000 millones. En los primeros 6 meses y con un valor de acción de 38,41, aunque hoy está más caro, hoy está a 40 pesos la acción de Ternium en el mercado argentino, está dando una valorización de mercado aproximadamente de 172.000 millones, comparándola a la capitalización o el valor bursátil que tenía en los primeros 6 meses del año 2019, que era de 62.000 millones, vemos que tuvo una revalorización en pesos muy importante. El PER, que es la relación entre el precio por acción con el beneficio, obviamente en los primeros 6 meses por tener pérdidas nos está dando negativo. Vemos que en el año 2018 daba un PER de 2,92, comparándolo al 10,42 que daba en el año 2019, vemos que el PER subió bastante y esto puede ser porque el beneficio por acción bajó de 4,52 a 2,46. En los primeros 6 meses del año 2019 el PER daba 12,79, hoy está dando negativo, pero por ingresos netos negativos, así que el análisis queda fuera. Cuando vemos el cálculo del V/EBITDA, vemos también que en el año 2018 da 6,12, inferior al 17,28 que daba en el año 2019, hoy está dando 134, comparándolo al 71,70 que daba en los primeros 6 meses del año 2019, nos puede estar diciendo que según el indicador V/EBITDA, hoy la empresa está mucho más cara relativamente, teniendo en cuenta su capitalización bursátil más deuda financiera dividido el EBITDA que generó, que lo que estaba en los primeros 6 meses del año 2019. Teniendo en cuenta todo esto y respondiendo un poco a la pregunta si invertiría o no en la empresa, vemos que la empresa está en una buena situación de liquidez, extraordinaria diría yo, buena solvencia, tiene muy pocas deudas, puede endeudar bastante en caso de que tenga algunos problemas o que siga generando pérdidas, al menos en el corto plazo tiene espalda como para responder a la crisis. Yo creo que con todo el incentivo que va a hacer el gobierno para salir de la crisis, con el plan que va a aplicar, que va a estar destinado más que nada a la construcción y obra pública, yo creo que empresas como Ternium, que se encargan de vender acero, van a tener buenas oportunidades, al menos en el mercado local. Yo no estoy invertido en el mercado local, en las acciones de Ternium, estoy en el ADR, o sea, en el CDR. Es ahí donde yo veo mayores oportunidades. Si se van a posicionar en el mercado local, en las acciones de Ternium Argentina, yo esperaría a posibles correcciones en el corto plazo de su cotización, pero es una empresa que sin duda tendría en cartera y de hecho tengo. Si se van a meter en el CDR de Ternium, tengan en cuenta que está moviendo muy poco volumen. Mueve muy poco volumen diario, lo cual puede hacer difícil tanto la entrada como la salida en el papel. Yo fue un riesgo que decidí tomar, ya que pretendo tener el CDR de Ternium por mediano o largo plazo. Vemos que en los últimos días y después de la reestructuración de la deuda tuvo gran repunte su acción. Yo compré en los 810 aproximadamente el que estaba el valor del CDR y hoy está más de 1044 pesos. Así que ese fue el análisis que hice.
de Ternium. Espero que les haya gustado, díganme qué piensan en los comentarios, díganme si invertirían o no en la empresa, si ven que va a seguir subiendo con esta tendencia alcista tan vertical o esperan algunas correcciones de precio. Si vemos un poco en el pasado, vemos que osciló lateralmente desde el 2018 hasta el 9 del 2019, donde ahí sí arrancó una gran tendencia alcista, pero es una empresa que tiene buena tendencia de largo plazo, al menos en el mercado argentino. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.